Porque hay guerras que no van a dar el coraje, pero luego que vencemos. Porque la Biblia habla de los que vencen. Porque el remanente fue que entró en la tierra prometida, porque vencieron. Usted solo va a poder conquistar lo que usted vence. Si usted no vence, nadie va a hablar de usted. Si usted no vence la prueba que está viviendo, nadie se va a acordar de usted. Si usted quiere que se acuerden de usted para el resto de su vida, sea alguien que vence. Por eso se habla de Moisés, por eso se habla de Josué, por eso se habla de Caleb, porque vencieron. Debemos de adquirir el conocimiento de Dios para vencer. Y no hay diablo ni infierno que detenga lo que Dios ha hablado acerca de tu vida. Porque ya llegó una nueva temporada para tu casa, para tu ministerio. Mira, yo sentí que cuando suelto una palabra, hay gente que lo creen. Y yo vi a Ámbar que lo creyó. Ámbar, nada va a detener la palabra que Dios declaró sobre ti. Vas a adorar a Dios y tu mejor tiempo ya llegó. He dicho que ya llegó. Se va a manifestar. Lo vas a ver. Una nueva temporada. Hay gente que han apostado a tu crisis, que han apostado a que tú no vas a avanzar. Pero nada de eso va a funcionar. Porque solo funcionará lo que Dios habló acerca de ti. Solo verá lo que Dios habló acerca de ti. Por eso los guerreros salen a conquistar lo que Dios habló. Y hoy usted llegó a un lugar de conquista, a un lugar donde está la presencia de Dios. Gracias le damos al Espíritu Santo. Un aplauso. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya. Dios bendiga a cada guerrero. Dios bendiga a mi hermano. Un honor poder tenerlo aquí en casa. Un ministro de Dios. Les bendecimos. Gracias por honrarnos con esa tremenda visita. Aunque yo sé que no viste, ese hombre ya vino a quedarse aquí ya. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos se gustan por esa palabra? I love you. Do you speak English? Yes. Qué bendición. Vamos a la palabra de Dios. En Éxodo, su capítulo 17, verso 8 en adelante. Aleluya. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Vaya a Éxodo, su capítulo 17, verso 8 en adelante. ¿Cuánto quieren triunfar en la vida? Ha llegado a un lugar donde va a triunfar. Aleluya. La poderosa palabra de Dios van a ser leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el verso 8: entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés sus manos, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisis.
Y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Padre, muchas gracias. Tus palabras son una bendición caminando. Yo me comprometo a hablar palabra de vida y no de muerte, palabra de salud y no de enfermedad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto quieren triunfar en la vida? ¿Cuánto quieren vivir una vida en abundancia? ¿Cuánto quieren lo nuevo de parte de Dios? Amén, todo lo quieren. Puede sentarse. Iglesia, si queremos tener victoria en todo lo que hacemos, debemos de entender que Jesús es la fuente de toda victoria. Jesús es lo que necesitamos para poder vencer todo espíritu que quiere detener el plan de Dios en nuestra vida. Por eso la palabra de Dios habla en el libro de Hechos 10 que Jesús fue ungido por el Espíritu Santo. Entonces el resultado de Jesús fue porque fue ungido, porque Él vino como hombre aquí en la tierra a darle a entender al mundo que nosotros también lo podemos hacer. Pero nunca podremos ser efectivos si no tenemos la unción del Espíritu Santo. Por eso necesitamos avivar lo que llevamos por dentro. Cuando hay desobediencia, ahí se quita rápido el rebaño de Dios. Por eso necesitamos obedecer a Jesús en todo para obtener la victoria que Dios quiere entregarnos. Necesitamos entender que la victoria está en la mano de Dios. En la mano de Dios es donde vamos a ser fructíferos. Todo lo que hagamos debemos de hacerlo para Él, porque todo viene de Él y todo vuelve hacia Él. La palabra de Dios habla que tendremos guerra con Amalek de generación en generación. Y algo me da a entender que cada vez que viene una victoria, que viene algo nuevo de parte de Dios para nuestra vida, va a haber un Amalek que se va a levantar a querer detener lo que ya Dios habló para tu vida. Y algo muy importante que usted debe de entender es que Amalek solo se levanta en la gente que tienen destino, en la gente que verdaderamente portan una palabra de parte de Dios. Este pueblo cargaba una palabra de parte de Dios. Moisés tenía una palabra. Por lo tanto, él cargaba una palabra de parte de Dios y dependió de Dios todo el tiempo. Por eso lo que tú necesitas para poder vencer cualquier prueba que esté viviendo, cualquier necesidad, necesitamos depender totalmente de Dios. Por eso la guerra nos van a llegar a todo y nos van a llegar para que soltemos el llamado que Dios nos ha dado. Nos van a llegar para que soltemos la palabra que Dios nos ha dado. Pero si hay algo que nos va a bendecir, es caminar bajo la palabra que Dios nos habló. Cuando tú caminas bajo la palabra que Dios te habló, tú puedes estar en el desierto y tú no hablas de desierto. Tú puedes estar viviendo la vida más baja y tú no hablas de lo que estás viviendo. Tú siempre hablas de Jesús, porque el reino de Dios sufre violencia y solo lo violento lo arrebatan. Debemos de aprender a violentar en el mundo espiritual. Debemos de aprender a entender que cuando Dios está con nosotros, debemos nosotros de provocar que se cumpla lo que Dios ha hablado. Iglesia, ¿quién era Amalek? ¿Y por qué Amalek atacó el pueblo de Dios a Israel en Refidín? Recordemos que aún ellos estando en el desierto, sin agua, nadie vivía allí. Y por eso el ataque lo tomó de sorpresa a los israelitas. Si no había agua, no podía vivir la gente en un lugar, pero Amalek se le aparece de sorpresa a Israel para atacarlo. Porque Amalek es un espíritu que ataca cuando ya tú estás a punto de llegar a tu destino, cuando ya está a punto de cumplirse la palabra que Dios te dio. Ahí va a llegar un espíritu para que tú sueltes la toalla. Ahí va a llegar un plan de Satanás
para que tú suelte el compromiso, para que tú suelte el llamado que Dios te dio, porque ellos portaban una palabra de parte de Dios, y era que iban a llegar a una tierra profética, era que iban a llegar a una tierra prometida, donde se producía de todo lo bueno. Y cuando ya están a punto de llegar a ese lugar, a esa tierra que emana leche y emana miel, a esa tierra que emana la yuca grande, a esa tierra que emana victoria, a esa tierra que emana bendición, a esa tierra que emana gracia, a esa tierra que emana favor, ahí se levantó Amalek para detener el pueblo de Dios. Y hay gente que están como el pueblo de Israel, que aun cuando están a punto de vencer, quieren soltar la toalla. Por eso es de suma importancia usted entender este principio. Cuando usted esté a punto de llegar a su destino, no se detenga, avanza. Hay gente que están ya a punto de enviarlo, a punto de recibir la bendición de Dios, y ahí es cuando sueltan el ministerio. Ya te iban a ungir para enviarte, ya te iban a dar la palabra que tú necesitas para que salga para la calle, pero se van antes de tiempo. Y debemos de aprender a esperar hasta que llegue la unción. Este pueblo tenía una palabra, pero hay gente que, como el pueblo de Israel, convierten los días en años, porque aman más sacrificar que la obediencia. Entonces debemos de aprender a obedecer a Dios a expensa de todo. Debemos de entender que si podemos vencer es cuando estamos llenos del poder del Espíritu Santo. En la obediencia está todo lo que necesitamos. En la obediencia es donde está el resultado que tú vas a alcanzar. Por eso todos los enemigos de Dios deben de ser mis enemigos. Todo lo que ataca lo de Dios debe de estar en contra de ti. ¿Por qué va a tener guerra con este personaje? Dice la Biblia, de generación en generación. Porque Amalek representa un espíritu que se levanta en contra de aquellos que portan una palabra de parte de Dios. Amalek siempre se va a levantar cada vez que tú decides levantarte, cada vez que tú decides correr la victoria, cada vez que tú decides decir yo voy para arriba, ahí se te va a levantar un diablo. Porque cada vez que tú recibes la unción, los demonios van a ser aún cambiados. Pero es por causa de lo que tú portas de parte de Dios. Por eso el mismo Israel cargaba mucho de Dios, cargaba la unción de Dios, cargaba el poder de Dios. Por eso tú no puedes ir a la guerra si la presencia de Dios no está contigo. Porque si Dios no está con nosotros, vamos a desfallecer en la guerra. Iglesia, entendamos que cada vez que tenemos guerra, cada vez que somos atacados, es porque se aproxima algo bueno de parte de Dios. Pero muchas veces no entendemos lo que Dios está haciendo en medio del proceso. En el proceso es que va a salir quién tú eres. En el proceso es que va a salir tu carácter. En el proceso es que tú tienes que salir a desafiar todo plan del diablo. Porque mientras más somos procesados, más vas a salir el brillo que cargamos. Por eso cuando somos procesados es donde va a salir verdaderamente el oro que cargamos. Por eso el oro es procesado, por eso el diamante es procesado. Y mientras más es procesado, más caro se convierte. No crea que todo en la vida será color de rosa. El mismo David estaba cuidando la oveja y nadie conocía de él. Y llega Samuel y lo unge. Y cuando verdaderamente le cae la unción, fue cuando empezó la guerra. Porque muchas veces las guerras tuyas van a empezar cuando depositan un poquito de aceite en ti. Él fue declarado como rey. Y ahí llegaron persecución de todo tipo.
Pero David tenía un espíritu de indetenible. David tenía a Dios por dentro y por fuera. Por eso ningún plan de Satanás pudo detener que David sea un guerrero, porque él tenía secreto. Porque David buscaba a Dios y mataba a osos y leones donde nadie lo veía. Y eso es donde tú vas a tener victoria, en el secreto, en tu intimidad. Cuando tú tienes intimidad, Dios ve tu secreto, y en tu secreto Él te hace evidenciar en público. Por eso David mató a Goliat en público, y no había ni un 1% de que David humanamente pueda ganarle a Goliat, pero él tenía a Dios. Y mientras más Goliat le tiraba la flecha, más David tenía la capacidad de esquivarla. ¿Por qué? Porque no era él. ¿Por qué? Porque su lucha no era con carne, no era con sangre, pero David estaba ungido, y cada vez que te quieren matar, la unción te va a defender. El Espíritu de Dios te va a guiar. El Espíritu de Dios no va a permitir que tú caigas en las garras del diablo. Por eso la intención de Amalek es afligirte. La intención de Amalek es quitarte el liderazgo. La intención de Amalek es que tú dejes de congregarte. La intención de Amalek es que tú vengas a la iglesia cuando te acuerdas, porque él mata a los que están en la retaguardia. Él mata a los que están más débiles. Él mata a los que están más totalmente vulnerables, porque él mataba a todos los que se quedaban atrás en la retaguardia. Es un espíritu del mismo Satanás, y la Biblia dice que tendremos guerra con él de generación en generación. Quiere decir que siempre tendremos que pelear, pero vamos a ganar la victoria cuando estamos llenos del poder del Espíritu Santo. Por eso usted ve que hay gente que se congregan un día al mes, y así no pueden vencer. Pero cuando tú vienes miércoles, viene domingo, viene lunes, viene cada enseñanza, es porque tú estás preparado para un avivamiento. Y Amalek puede llegar, pero con alguien que tenga una posición de liderazgo, alguien que tenga a Dios por dentro y por fuera, alguien que esté conectado de Dios, puede llegar el espíritu del diablo que llegue, puede llegar Amalek, pero usted va a ser vencedor. Por eso él nunca podrá afligir a alguien que verdaderamente sabe quién es Dios en su vida, a alguien que está conectado de Dios todo el tiempo, a alguien que está congregado todo el tiempo, a alguien que busca a Dios todo el tiempo. Amalek va a atacar al que no tiene nada que hacer, al que está vulnerable, al que está fuera de su asignación, al que no está buscando a Dios. Todo el tiempo lo vas a atacar y lo va a detener, porque él mató a todos los que estaban quizá más viejitos, a todos los que no podían caminar al paso que tenía que caminar. Por eso tenemos que montarnos en la ola del Espíritu. Por eso tenemos que estar totalmente conectados del Espíritu. Por eso tenemos que estar totalmente en oración, buscando a Dios todo el tiempo, porque nos van a llegar pruebas, nos van a llegar días malos, nos van a llegar días que queremos soltarlo todo. Pero cuando estamos conectados de Dios, cuando estamos conectados de la oración, esa misma oración nos da la fortaleza. Esa misma oración nos da la victoria. El espíritu de Amalek es muy atrevido. Parece que cuando usted menos lo esté esperando, es cuando él llega. Es cuando él llega. Por eso te digo que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Por eso Amalek es un espíritu que nunca va a morir. Porque si Dios dice que tendremos guerra de generación en generación, es porque Él se va a levantar en contra de ti y en contra de tu familia. Por eso tenemos que estar peleando todo el tiempo, deteniendo todo plan del diablo, porque el diablo no se le está jugando a ser diablo. Los cristianos tampoco se la pueden jugar a ser cristianos, porque hay gente que un día están y otro día no están. Hay gente que un día vienen y otro día no vienen, y quieren un avivamiento. Un avivamiento no se consigue en una semana.
Un avivamiento se consigue en tu permanecer en la presencia de Dios todo el tiempo. Un avivamiento se consigue como lo hicieron cada avivadores. Armaban una carpa y duraban 50 días, duraban 60 días, duraban hasta 3 meses haciendo servicios diarios, buscando a Dios diariamente, buscando la presencia de Dios diariamente. Y hoy usted ve que hacemos 2 servicios consecutivos y la gente no llega y quieren un avivamiento. Me da a entender que no está preparado para un avivamiento. Tiene que llenarte constantemente. Tiene que buscar a Dios el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, los domingos, todos los días. Si verdaderamente quiere provocar estar lleno del Espíritu Santo. Las hazañas de Amalek. Amalek, el nombre de un descendiente de Saúl. Él era hijo ilegítimo de Elías, hijo de Saúl, que tuvo como concubina y no con su esposa. Amalek no fue aceptado entre los hermanos, por lo que vivió alejado de sus familiares. En el desierto, Amalek formó su propio pueblo. Los amalecitas fueron los que atacaron a Israel en Refidim. Los amalecitas fueron los que detuvieron, queriendo que el pueblo de Dios no pasara, porque ese espíritu no teme a Dios, aún sabiendo las hazañas que Dios hubiera hecho con el pueblo de Dios, aún sabiendo lo que ellos hubieran hecho, que hubieran pasado el mar rojo. Pero hay gente que no tienen temor de Dios. Hay gente que pueden ver que tú sales victorioso. Hay gente que pueden ver de todo y nunca van a tener temor de Dios, porque parece que son hijos de perdición. Hay gente que no se van a arrepentir. Hay gente que pueden ver la mayor gloria de Dios y ellos no causan nada en ellos. Por eso ellos atacaron, aún sin tener razón para atacar. Porque hay gente que no quieren ver tu victoria. Hay gente que siempre te quieren ver detenido. Hay espíritus que lo que quieren es destruirte. Hay espíritus que lo que quieren es atacarte. Hay espíritus que no quieren que tú llegues al éxito. Hay espíritus que quieren detenerte, y no es ni para su beneficio, es por un mismo plan del diablo. Porque el diablo es malo. Y podemos ver que ese espíritu de Amalek, a diferencia de las demás naciones de la región, que temieron el oír los milagros y las hazañas que Dios hacía con el pueblo de Israel. Pero este espíritu nunca temió a Dios ni temió a los hombres. Por eso hay gente que no tienen temor de Dios. Hay gente que no le importa nada. Esaú, podemos ver que representa el mismo espíritu de Amalek, que venden lo que portan por dentro por un plato de lenteja. Porque hay gente que piensa más en la carne que en las cosas espirituales. Por eso el libro de Romanos habla, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Porque ocuparse de las carnes es muerte, pero ocuparse del espíritu es vida y paz. Y hay gente que están conectados con la carne, mas no conectados con el espíritu. Hay gente que están conectados con lo físico, pero no están conectados con el espíritu. Muchas veces lo que te va a llevar a ser de bendición donde quiera que tú llegues es estar conectado de las cosas interiores. Es estar conectado de lo que tú llevas por dentro. Por eso hay tipo de personas que no le interesa hablar de Dios, que solo quieren hablar de tonterías, que solo quieren hablar de cosas vanas, que solo quieren hablar de su riqueza, que solo quieren hablar de las cosas que han conseguido, que solo quieren hablar de su inteligencia. Y la palabra de Dios dice que no es con nuestra fuerza, es con su espíritu. Por eso nada de lo que has logrado es por tu fuerza. Todo lo que tú haces es por la gracia de Dios. Si no fuera por la gracia de Dios, nosotros no fuéramos nada. Si no fuera por la gracia de Dios, no estuviéramos aún ni sentados en este lugar. Pero la gracia de Dios no ha alcanzado. La gracia de Dios no ha alcanzado. La gracia de Dios está con nosotros. Por eso debemos de entender y aprender
que debemos de aprender a ser mansos y humildes como lo fue Jesús. Y Él está aquí hoy para guiarnos. Él está aquí hoy para llenarnos. Él está aquí hoy para bendecirnos. Él está aquí hoy para darnos sus planes, porque sus planes son de bien. Él está aquí hoy para acordarnos que Él está con nosotros como poderoso gigante. Él está aquí hoy para decirte: no importa el desierto que tú hayas vivido, no importa que Amalek ha querido detenerte, no podrá detener el plan de Dios en alguien que ha decidido seguir para adelante. No podrá detener el plan de alguien que ha decidido: yo voy para arriba. No podrá detener a alguien que ha dicho: con luchas y batalla me voy a congregar, con luchas y batalla voy a ir donde está Dios. Por eso, si hay algo que usted necesita, es tener una palabra de parte de Dios. Pero no es solo quedarte con una palabra de parte de Dios, sino obedecer la palabra de Dios. Porque mucha gente sabe la palabra, pero no vive la palabra. Y debemos de vivir la palabra. Porque si no vivimos la palabra, vamos a ser vulnerables, como lo fue aún un remanente del pueblo de Israel. Estuvo vulnerables, y por eso Amalek lo agarró en la retaguardia, lo atacó y mató a muchos que no estaban fortalecidos en el espíritu. Iglesia, debemos de estar preparados, ayunar, orar, buscar a Dios todo el tiempo, para que no seamos vulnerables en esta generación que estamos viviendo. Porque estamos viendo una generación que quiere saber mucho de redes, que quiere saber de muchas cosas, pero no quiere estar en la presencia de Dios. En la presencia de Dios es donde vamos a alcanzar éxito. En la presencia de Dios es donde vamos a alcanzar la victoria. Por eso, ¿sabe cuáles son los creyentes que están vulnerables? Son los que no están comprometidos, pero quieren posición. Son los que no se disipulan para saber cómo se hacen las cosas en la casa, pero quieren venir a dar clase, pero quieren venir a ser el que guía la visión, y aún no sabe ni cuál es la visión de la casa. Entonces necesitamos verdaderamente ser guiados por el Espíritu Santo. Necesitamos desaprender para volver a aprender. Y eso me da una actitud de gentes humildes, que no está buscando posición, porque aquel que está buscando posición es vulnerable ante el mismo diablo. Aquel que está buscando posición es un creyente que verdaderamente no ha recibido la unción, porque cuando verdaderamente tú recibes la unción, tú nunca vas a buscar posición. Pero cuando tú estás lleno del poder del Espíritu Santo, tú estás activo para servir. Porque el Hijo del Hombre, Él vino para servir. Él vino para dar lo que Él porta. Él vino para que cada uno de nosotros podamos ser llenos del poder del Espíritu Santo. Por eso un creyente se hace vulnerable aún dentro de la iglesia. Cuando viene a la iglesia cuando Él quiere, cuando no se somete a la autoridad, cuando verdaderamente hace lo que Él quiere, cuando no es fiel, cuando no es leal a la visión, se hace vulnerable al mismo ataque del diablo. Por eso debemos de entender que Amalek vas a atacar a los que están afligidos. Vas a atacar a aquellos que dicen: hablaron mal de mí en la iglesia. Aquellos que solo están pensando en él. Es un tipo de gente que Amalek lo va a matar. Es un tipo de gente que dicen: el pastor no me saludó, y se enojan. Es un tipo de gente que dicen: el pastor no me miró, y se enojan. Esos son un tipo de gente que están vulnerables ante los ataques del diablo. Es un tipo de gente que tienen que recibir liberación. Es un tipo de gente que tienen que estar estrenarse más, para que no sean vulnerables ante los ataques del diablo. Usted debe de saber quién usted es. Usted no es cualquiera.
Usted es un hijo de Dios. Usted tiene que saber qué es lo que usted porta. Porque Amalek, ese espíritu, va a tratar de matar tu reputación, va a tratar de matar tu destino, va a tratar de matar tu propósito, va a tratar de matar tu llamado. Por eso no puede caminar por lo que sienta, no puede caminar aún por lo que ve. Tiene que caminar por convicción, tiene que caminar por fe, caminar por la palabra. Por eso a Amalek no lo vamos a poder matar en un día, porque él vendrá de generación en generación. Él vendrá cuando tú estés a punto de llegar a tu destino. Va a querer quitarte lo que Dios ha hablado acerca de ti. Por eso tenemos que prepararnos. Tenemos que prepararnos, iglesia. Llenarnos cada día más de la oración. Llenarnos cada día más de Dios. Hay guerra que necesitamos el conocimiento para poder pelearla. Porque cuando tú no tienes conocimiento, tú te haces vulnerables ante los ataques de Satanás. Pero cuando tú tienes conocimiento, estoy hablando del conocimiento de su palabra, va a tener estrategia, va a tener la unción para poder contraatacar a todo plan de Satanás y todo plan de Amalek. ¿Cómo vas a tener la estrategia? Mediante preparación. ¿Cómo vas a tener la estrategia? Mediante la oración, mediante la búsqueda, mediante estar conectado de Dios, mediante buscar a Dios con ahínco y compasión, mediante discipularte, mediante depender de Él. Hay guerras que necesitamos, porque hay guerras que nos van a dar el coraje, pero luego que vencemos. Porque la Biblia habla de los que vencen. Porque el remanente fue que entró en la tierra prometida, porque vencieron. Usted solo va a poder conquistar lo que usted vence. Si usted no vence, nadie va a hablar de usted. Si usted no vence la prueba que está viviendo, nadie se va a acordar de usted. Si usted quiere que se acuerden de usted para el resto de su vida, sea alguien que vence. Por eso se habla de Moisés, por eso se habla de Josué, por eso se habla de Caleb, porque vencieron. Debemos de adquirir el conocimiento de Dios para vencer. Venciendo. Por eso cuando usted no tiene conocimiento, va a aparecer un familiar y te va a decir qué es lo que tú tienes que hacer, mientras Dios es el que debe decirte. Pero va a aparecer un familiar que llegó quizás de Estados Unidos y te vas a decir: quédate en la casa hoy, vamos de vacaciones hoy es el tiempo del Señor. Usted no puede comprometer lo de Dios. Por el que llegó de Estados Unidos con la cadena, por el que llegó con el carro, usted no debe de ser movido por las emociones, no debe de ser movido por la carne, debe de ser movido por el Espíritu. Por eso cuando usted no tiene conocimiento, usted es fácil de imitar a cualquiera, porque cualquiera le toma la mente, porque cualquiera toma lo que usted porta. Pero cuando usted tiene conocimiento, nadie puede venirle con que María estaba alabando. Cuando usted tiene conocimiento de la palabra de Dios, no cualquiera guachi te va a convencer. No cualquiera que venga con una palabra liviana, con una palabra floja, con una palabra en la carne te va a convencer. Porque cuando tú tienes conocimiento de la palabra de parte de Dios, de la palabra de Dios, he dicho, de la palabra de Dios, usted va a vencer. Usted va a vencer. Usted se va a convertir en un guerrero. Usted va a alcanzar lo que Dios ha hablado. Usted se va a convertir en un indetenible. Usted va a portar una unción 4x4. Usted será todoterreno. Usted será alguien que verdaderamente porta gloria. Usted será alguien que es incansable. Por eso, si usted tiene conocimiento, hay guerras que usted las vence con un grito, que
cuando usted grita en la presencia de Dios, no gritarle a los hombres, hay muros que van a caer. Hay muros que van a caer por causa de lo que tú portas. Gritar en la presencia de Dios, los muros se derriban, porque entendemos que no es con espada, no es con jabalina, es con su espíritu. La victoria que tú vas a alcanzar no es con tu fuerza. La victoria que tú vas a alcanzar no es por tu estrategia humana, es por una estrategia divina. Por eso usted tiene que entender que debe de pegarse de gente que hayan vencido. Cuando usted se pega de gente que nunca han vencido nada, que nunca han tirado la onda, que nunca han matado un Goliat, que nunca han matado nada, usted está en el peor camino. Por eso, si usted quiere construir, debe de juntarse con alguien que haya construido. Si usted quiere vencer, debe de juntarse con alguien que haya vencido. Si usted quiere alcanzar victoria, debe de juntarse con alguien que haya alcanzado victoria, con alguien que tenga un espíritu diferente. Amalek se va a meter donde hay un líder, porque solo un líder activa al líder. Amalek se va a meter donde hay verdaderamente una estrategia para tú poder vencer. Pero cuando tú tienes la estrategia divina, cuando la noticia del ataque llegó a oído de Moisés, él se dispuso a defender al pueblo. Pero Moisés no usó una táctica militares, sino que Moisés buscó la estrategia en Dios. Tu estrategia para vencer y alcanzar el sueño es en la presencia de Dios. En la presencia de Dios se va toda intranquilidad, se va todo miedo, se va todo plan de Satanás. En la presencia de Dios es donde tú adquieres ideas nuevas. En la presencia de Dios es donde tú adquieres lo nuevo de Dios. Pero necesitamos vivir en su presencia. Por eso Moisés usó lo que portaba. ¿Qué tú tienes en la mano? Con lo que tú tienes en la mano puede empezar el negocio. Con lo que tú tienes en la mano puede empezar la obra. Moisés tenía en las manos una vara. Una vara representa un instrumento. Por eso la vara que Moisés cargaba, esa vara estaba tallada. Por eso cuando tú portas una palabra de parte de Dios, con todo lo que tú andas, está tallado con la palabra. Moisés cargaba la palabra de Dios en la vara, porque la vara representa la palabra. Si hoy estoy parado aquí, es porque su vara y su cayado infunden aliento. Moisés cargaba en esa vara, su vara y su cayado infunden aliento. Moisés tenía palabra en la vara. Y hoy necesitamos cargar palabra de parte de Dios, porque cuando tú te paras de frente con una palabra de parte de Dios, no hay noticia que te detenga, no hay plan del diablo que te detenga. Por eso lo que tú necesitas para avanzar es una palabra divina de parte del cielo. Lo que tú necesitas para conquistar es una palabra creída. Lo que tú necesitas para avanzar es creer lo que Dios ha hablado acerca de ti. Es creer que Dios dijo, Él estará contigo como poderoso gigante. Es creer que Él te dijo, esfuérzate y sé valiente. No te detenga. Hay gente que no han soltado todo porque portan una palabra de parte de Dios. Una palabra de Dios te levanta. Una palabra de Dios te llena. Una palabra de Dios te vivifica. Por eso dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal y pelea con Amalek, porque mañana estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. La palabra de Dios en mi mano. Cuando él levantaba las manos, había victoria.
Cuando él levantaba la vara, estaba levantando la palabra. Estaba diciendo: yo no puedo yo vencerlo, pero tú puedes vencerlo. Yo no puedo yo alcanzarlo. Son quizás más numerosos que yo, quizás son más grandes que yo, pero el que está conmigo es más grande que todo ello. El que está conmigo es el que me da la victoria. El que está conmigo es el que me ayuda. El que está conmigo es el que me hace ser grande. Y Moisés, llegó un momento que se cansaban las manos. Llegó un momento donde ya verdaderamente no podía más sostener las manos. Pero la palabra de Dios habla que él se sentó en la roca, la cual representa a Jesús. Por eso cada vez que tú te sientes en la roca, te vas a sentar en la firmeza. Todo lo que tú te sientas en Jesús es porque tú descansas en Él, es porque tú confías en Él, y confiar en Él va a darte éxito. Por eso cuando Moisés prevalecía, que las manos se cansaban, Amalek prevalecía y ganaba. Pero cuando él entendió las estrategias que Ur y Aarón agarraron y sostuvieron sus manos, ahí empezó a ganar la pelea el pueblo de Israel. Porque cuando tú levantas las manos, está levantando la palabra. Cuando tú levantas las manos, está diciendo: Jehová está conmigo como poderoso gigante. Está diciendo: Jehová, esa victoria es tuya. Está diciendo: Jehová, yo pongo mis cargas en tus manos. Está diciendo: Jehová, yo voy para adelante, pero es contigo. Por eso cuando tú levantas las manos, Dios te da estrategia. Por eso cuando tú levantas tus manos, es cuando tú adoras, aún en tu peor desierto. Cuando las cosas no están como tú pensabas que iban a ir, y aún tú levantas las manos, es señal de adoración, es señal de levantar la palabra, es señal de rendición. Porque todo lo que necesitamos es rendirnos ante los pies de Jesús. No rendirnos ante el sistema, no rendirnos ante Amalek, no rendirnos ante la dificultad, sino rendirnos ante Él. Él se llama Jesús. Rendirnos ante Dios. ¿Quiere victoria? ¿Quieren alcanzar éxito? Ríndete ante Él. Y le dijo Moisés peleando con Amalek. Y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Hay victoria que tú nunca la vas a alcanzar peleando de abajo. Tienes que pelear en tu territorio, tienes que pelear en tu hábitat, tienes que pelear arriba. Porque nosotros estamos abajo, pero no somos de abajo, somos de arriba. Dependemos de las cosas de arriba, dependemos de Dios, dependemos de los cielos. Y sucedía que cuando él alzaba sus manos, Israel prevalecía. Te quiero enseñar con este mensaje: no importa que esté a punto de perderlo todo, levanta tus manos y adora. No importa que el pronóstico dijo que lo va a perder, adora a Dios. Búscalo a Él, búscalo a Él. Alza tus manos como la levantó Moisés. Busca gente que puedan verdaderamente ayudarte, que estén contigo de verdad. No gente que digan: yo estoy contigo, y no te ayudan cuando tú estés en tu peor desierto. Hay gente que son especialistas de decir: yo estoy contigo, pero sus palabras no verdaderamente evidencian que están contigo. Porque están contigo aquellos que verdaderamente no corren cuando tú estés en tu peor desierto, aquellos que te levantan las manos, aquellos que dicen: pastor, avance, siga que yo estoy con usted, siga que yo estoy ahí, vamos a vencer. No hay diablo, no hay infierno que nos detengan, porque hay una palabra de parte de Dios. Y yo creo que esta generación va a levantar las manos de los Moisés, va a levantar las manos. Y Ur y Aarón nunca agarraron la vara, ellos agarraron la mano de Moisés. Porque hay gente que quieren agarrar la vara cuando no están listos para agarrar la vara. Usted está llamado a sostener la visión, no usted quiere llevar usted la visión, porque la visión la pusieron en Moisés. Ellos no tocaron lo prohibido,
Porque hay gente que no quieren desaprender para volver a aprender. Ellos no tocaron la vara, ellos agarraron y ayudaron a Moisés. Necesitamos gente que se le pueda confiar cosas y no te defrauden. Hay gente que usted lo deja un día y ya se creen lo último. Necesitamos ser humildes. Necesitamos ser como fue Uri y Aarón, que sostuvieron la visión, sostuvieron el hombre de Dios, pero no se creyeron que ellos eran lo único. Sabían que sosteniendo a Moisés estaban siendo de ayuda en la visión. Iglesia, Dios te va a dar las estrategias en tu peor desierto. Dios te va a levantar las manos en tu peor desierto. Dios te va a levantar las manos, te va a ayudar y te va a decir: yo estoy contigo. Iglesia, no va a ser fácil. Tal vez lo más fácil hubiera sido que yo acabara con los enemigos de una forma milagrosa, tal como lo hizo con el ejército egipcio en el Mar Rojo. Pero en esta ocasión Dios quería que Israel participara en su propia defensa, porque muchas veces Dios va a permitir que nosotros mismos pasemos nuestro proceso, porque es de suma importancia entender que el proceso nos va a llevar a la verdadera victoria. Pero es cuando pasamos el proceso con 100, porque usted nunca va a poder vencer ni alcanzar grandes cosas en Dios si usted no ha vencido procesos, si usted no ha pasado desierto. Por esto servía de práctica para cuando entraran en la tierra prometida. Esto servía de práctica para cuando entraran a la tierra que iba a fluir leche y miel. Iban a tener ya las estrategias, iban a tener ya victoria ganada por causa de que vencieron. Por eso yo quería enseñarle con una gran lección. El Señor quiere que hagamos nuestra parte ante la prueba de la vida. El Señor quiere que entendamos que hay cosas que Él la va a hacer, pero hay cosas que Él nos manda a hacerla. Y muchas veces queremos que Dios lo haga todo y nos quedamos acotados, que Dios me va a bendecir. Dios quiere bendecirte, pero Él quiere que te levantes. Se cae el justo y se vuelve a levantar. Vuelve a levantarte, vuelve a intentarlo, vuelve a empezar. Es el tiempo de que vuelva a retomar la vara. Es el tiempo de que vuelva a retomar el instrumento que Dios ha puesto en tus manos. Vuelve a creer en tu llamado. Quizás te votaron, quizás nadie creyó en ti. Todavía hay gente que cree en lo que tú portas. Todavía hay gente que cree en el llamado que tú cargas. Pero esta guerra fue Dios estrenando a Josué para lo próximo que él iba a alcanzar. Porque la tierra prometida no es para cobardes, es para gente que se esfuerzan, es para gente que le creen a Dios en medio de tu peor dificultad. Por eso ellos no estaban acostumbrados a pelear con ese tipo de guerra. Por eso venía una guerra y otra guerra para entrar en la promesa que Dios tiene. Nunca crea que todo va a llegar al color de rosa. Va a haber guerra, va a haber guerra, pero Dios te va a dar las estrategias para vencer toda guerra del diablo. Quiere las estrategias, es conectado de Dios. Quiere las estrategias, es dependiendo de Él. Quiere las estrategias, es buscándolo a Él. Por eso Dios te va a permitir que llegue un proceso. Dios te va a permitir que llegue en guerra, pero es para prepararte para lo nuevo. ¿Cuántos quieren lo nuevo de parte de Dios? Esta lección estaba representando a Moisés, apuntando hacia el cielo. Moisés levantaba sus manos y decía: yo dependo de ti. La mano levantada representa: yo no lo puedo hacer, pero con tu ayuda lo vamos a lograr. Si hoy estamos en este lugar, fue porque tuvimos su ayuda. Yo no puedo hacer la obra que hemos hecho, pero con su ayuda y con la ayuda de sostenedores, con la ayuda de alguien que sostiene la escalera, podemos llegar al éxito.
necesitamos sostenedores de la escalera. Necesitamos alguien que agarre la escalera abajo. Y cuando tú agarras la escalera abajo, está haciendo una verdadera función. Porque nadie puede llegar al éxito si no hay alguien que aguante carga abajo. Moisés nunca iba a vencer si no había alguien que lo ayudara abajo. Hay cosas en la escalera del éxito que no se ven, pero son funcionales. Hay intercesión que no se ven. Hay gente de aquí, guerrero, que no se ven lo que están haciendo, pero el cielo lo reconoce. Por eso Dios nunca se queda con nada de lo que tú haces. Hay tanto ejemplo que podemos poner que Dios nunca se queda con nada de lo que tú haces. Podemos hablar del mismo Amán, el que representaba el padre de Esther. Él hizo algo para defender al rey y en ese momento no recibió ninguna recompensa. No recibió ninguna recompensa. Y ahí estamos conectados con el mismo tema, porque Amán venía de la descendencia de Amalek. Porque Amalek siempre va a querer atacar el pueblo de Dios. Amalek siempre va a querer destruir el nombre que tú cargas. Amalek siempre ha querido destruir a Israel. Y como Mardoqueo era de Israel, este hombre quiere destruirlo. Preparó una horca para destruirlo. Pero tú siempre vas a cosechar lo que siembra. Por cuanto este mismo hombre Amán preparó horca para matar a Mardoqueo. ¿Qué te quiero enseñar con esto? No importa lo que tú estés haciendo y crees que no has recibido recompensa. Quizá en el momento no recibes recompensa, pero al final Dios se va a acordar de todas tus ofrendas. Él hace memoria de todo lo que tú has hecho. Y cuando llegue tu día malo, porque dice la Biblia que a todo nos llega un día malo, es ahí donde Dios se acuerda que tú hiciste algo para Él. Es ahí donde Dios se acuerda de tu siembra. Es ahí donde Dios se acuerda que tú sembraste con lágrima. Quizá no recogiste nada en el momento, pero luego va a llegar el tiempo de la exaltación, que el mismo Dios del cielo te vas a exaltar. Por eso Mardoqueo, aún estando en cenizas, aún estando en ayuno, aún estando en silicio, aún estando en nada, haciendo todo y creía que no estaba en nada, pero estaba haciendo un trabajo en el mundo espiritual para luego ser reconocido por el rey. Fue tan reconocido por el rey que Dios mismo se encargó de exaltarlo, porque nada de lo que tú haces aquí en la tierra se va a perder. Va a llegar el día malo, donde el diablo va a querer detenerte, donde la gente van a querer matarte, donde van a querer destruir tu nombre, y Dios se va a acordar de lo que tú hiciste. Dios se acordó de Mardoqueo por medio del rey. Dios se acordó de él, porque Dios se acuerda de toda tu siembra. Todo lo que tú sembrares, eso segará. Dios se acordó que Mardoqueo defendió al rey, porque iban a conspirar para matarlo. Y Dios se acordó y le dijo: por cuanto ahora Amán ha conspirado para matarte, yo también te voy a defender y te voy a poner encima y te voy a poner arriba. ¿Qué te quiero enseñar con esto? Sigue sembrando, sigue haciendo el bien. No importa quién, que en cualquier momento tú vas a recoger la gran cosecha de los últimos tiempos. No pague mal con mal. Haz el bien, no importando a quién, que en su debido momento Dios se va a acordar de ti. ¿Y qué pasó con Amán? Fue ahorcado en la misma horca que él preparó para que Mardoqueo sea ahorcado. Porque lo que tú sembrares, eso mismo segará. No creas que tú siembras aguacate y vas a recibir mango. No lo creas. Tus ofrendas que tú has sembrado, Dios se va a acordar en el día del conflicto. Dios se va a acordar en el día del mal. Dios no es hombre para mentir, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios dijo de ti se va a cumplir. He dicho que se va a cumplir. He dicho que Él está contigo. He dicho que tu siembra jamás se va a terminar. Por eso cuando verdaderamente tú estás con Dios, buscándolo a Él,
tú lo vas a representar a Él. Donde llega un representante de Dios, llega el mismo Dios. Por eso donde llega una autoridad, llega la boca de Dios. Tú eres boca de Dios. He dicho que tú eres boca de Dios. He dicho que tú portas el Espíritu de Dios. Tú portas el Espíritu Santo. Porta el profeta por dentro. Porta la unción del Santo. Por eso avívate. Créele a Dios. Confía que Él está contigo como poderoso gigante. Confía, porque Él nunca ha perdido una batalla. Por eso las guerras se ganan unidos. Porque un pueblo unido, he dicho que un pueblo unido jamás será vencido. Jamás será vencido. Un pueblo que hable el mismo lenguaje. Un pueblo que hable lo mismo. Como habló Jesús. Sus discípulos hablaban como Él. Caminaban como Él. Se parecían a Él. Estaban llenos como Él. Caminaban como Él. Por eso nunca pudieron negarlo. ¿Por qué? Porque caminaban como Él, hablaban como Él. Tú nunca podrás dejar a alguien que verdaderamente te inspiró, a alguien que verdaderamente te llenó. Por eso, si tú eres agradecido, nunca vas a soltar la toalla. Por eso las guerras se ganan unidos. Las manos de Moisés estaban cansadas, pero alguien la unía. Alguien se unió a él. En la debilidad, uno fortalece al otro. En tu peor desierto, alguien te va a fortalecer. En tu peor desierto, alguien te va a dar una palabra de parte de Dios. Y una palabra de parte de Dios te va a ayudar, te va a bendecir. Porque la Biblia de Dios, la Biblia habla que cordón de 3 doblez es difícil de romper. Está representando unidad. Está representando Padre, Hijo y Espíritu Santo. Está representando que cuando estamos unidos en el mismo Espíritu tendremos milagros. Tendremos poderosos milagros. Porque aunque los ejércitos no tenían experiencia en la guerra como lo tenían los amalecitas, el Señor le dio victoria milagrosa. Aunque quizá tú no hayas tenido experiencia como la hayan tenido aquellos Goliat, aquellos amalecitas, Dios te va a dar victoria. El depender de Dios te da victoria. Por eso esta prueba en Refidim era una lección que los israelitas debían de aprender en preparación para cuando enfrenten la tierra de Canaán. Dios te está preparando en el desierto. Dios te está preparando en el desierto para que haga guerra. Dios te está preparando para que pelee. Dios te está preparando para que hable. Dios te está preparando para que te meta en el Espíritu. Dios te está preparando para que te llene del poder. En Refidim, Dios representa con otro su nombre, Jehová Nisis. Levanta bandera. Jehová está contigo. Bandera estandarte. Representan el milagro de Dios llegado. Cuando tú levantas la bandera, cuando tú levantas tus manos a los cielos, representa la victoria ha llegado. Representa el fin de todo ataque del diablo se ha terminado y la victoria de Dios ahora le pertenece al pueblo de Dios. Por eso la bandera es una señal de identificación de que tú alzas al alto el nombre de Jehová. Por eso las banderas significa en alto levanto el nombre de Dios. Levantas bandera porque hay milagros que vienen. Levanta bandera porque los hijos de Dios no quedan en vergüenza. Levanta bandera. Por eso cuando tú levantas bandera, testifica de que Dios está contigo. Testifica de que vendrán conflictos, vendrán guerras y rumores, pero Dios nunca te va a dejar. Por eso cuando Moisés levantaba la vara, recordaba a Jehová lo que él hacía y lo que él sigue haciendo. Por eso la vara cargaba la bendición de Dios. Levanta tu vara y tu callado, levántalo.
La palabra que Dios te entregó es para que la tenga en alto. La palabra que Dios te entregó es para que te sostenga en tus días malos. Por eso esa vara cargaba Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová está conmigo. Esta vara cargaba promesa, que aunque esté en tu peor desierto, nada a ti te vas a faltar. Que aunque esté a punto de soltarlo todo, Jehová te dice, nada a ti te faltará, porque yo estoy contigo. Porque yo saldré a defenderte en medio del pueblo de Amalek. Yo te voy a defender. Por eso yo decreto en contra de Amalek, que todo plan de Amalek se detiene en contra del pueblo de Dios. Vamos, aprenda a decretar lo que usted quiere alcanzar. Decrete en el mundo espiritual y diga, yo hoy le creo al Señor y voy para arriba. En el nombre de Jesús, decrete como usted quiera vivir. Ate, porque Dios nos ha dado el poder para atar y desatar. Ate en el mundo espiritual y desate aquí en la tierra como usted quiere vivir. Sharabarashona. Algo está sucediendo ahora. Algo está sucediendo ahora. Por eso la palabra de Dios está hablando que tenemos que tener el decreto vigente. Será pues cuando Jehová tu Dios hubiere dado reposo de tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te ha de heredar para que la poseas, que raerá de memoria a Amalek del bajo del cielo. Y no te olvides, entiende esto, que luego que los israelitas conquistaron la tierra prometida, fue nombrado el primer rey de Israel. Y Dios trajo a memoria la promesa que hizo. En 1 Samuel podemos ver, así ha dicho Jehová en los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel. Cuando su pueblo había pasado de Egipto, ve pues y iré a Amalek y destruiré todo lo que tiene, y no te apiades de él, y matas a hombres, mujeres, niños, aún de pechos, ovejas, camello y asno, a todo. Ahí es donde vemos la obediencia de Dios, porque Dios, sus planes eran acabar con ese pueblo, pero el espíritu de la desobediencia siempre va a caminar en la carne. El espíritu de la desobediencia siempre va a querer traer lo gordo de la guerra. Y Dios no quería nada gordo de la tierra. Dios no quería caballos buenos de la tierra. Dios no quería nada del pueblo de Amalek, porque el pueblo de Amalek estaba contaminado. Dios no quería que su pueblo se contamine con lo que ellos aparentemente pensaban que eran buenos. Dios le dijo al mismo rey Saúl, acaba con todo. Estaba en las manos de Saúl en ese momento acabar con ese pueblo, con todo, porque Dios quería terminarlo. Pero hubo un desobediente que caminó en la carne, que quiso sacrificar, pero no quiso obedecer. Y más vale la obediencia que el sacrificio. Por eso Saúl derrotó a los amalecitas desde Asbila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek. Pero todo aquel pueblo mató a filo de espada, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. Tú no puedes perdonar lo que Dios te dice que no perdones. Dios te dijo termínalo, pero a Saúl por la avaricia lo tomó vivo. Y a lo mejor de las ovejas del ganado, mira cómo hay gente que quiere traer los mejor, pero contaminado. Nunca traiga lo contaminado donde está lo santo. Y Dios es un Dios de detalle. Si queremos ver su gloria, si queremos ver el poder de Dios, porque Dios quería que termine con este pueblo, porque ahí se iba a cumplir aún la misma historia de Esther, que eso no fuera historia si no fuera por lo que sucedió con el mismo Saúl. Porque hay gente que son expertos en hacer las cosas como Dios nos lo ha mandado a hacer. Debe de entender
que cuando Dios dice termina con todo, termina con todo. Porque una enseñanza Dios no quiere entregar, pero hay gente que verdaderamente quieren sacrificar lo contaminado. Dale a Dios lo mejor. Dale a Dios la excelencia. Dale a Dios lo que Él te dijo. Porque hay gente que por eso cargan con maldiciones generacionales, porque no hacen lo que Dios le habló. Levántate, ponte sobre tu pie. Por eso con el diablo no se hace negocio. Con el enemigo no se hace negocio. Usted tiene que entender que su negocio debe de ser con Dios. Entienda que con el mundano usted no puede hacer pacto, usted no puede hacer voto, porque Él nunca va a querer apartar lo que le pertenece a Dios. Él siempre va a querer todo para mí, sin pensar en lo que le corresponde al Señor. No te ligue con la gente que no tiene que ligarte. Haz alianza con aquellos que tienen tu mismo vocabulario. Haz alianza con aquellos que hablan lo mismo que tú hablas, porque cuando hace alianza con el mundo, te va a parecer a él. Cuando hace alianza con la carne, vas a buscar las cosas de la carne. Pero cuando hace alianza con el Espíritu, las cosas del Espíritu tú buscarás. Y yo creo que hoy cada uno de ustedes van a hacer un compromiso de alianza con Dios. Van a buscarlo a Él. Se van a aliar a los de Él. Van a vivir para Él. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por cada uno de ustedes, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, para que no piensen en los designios de la carne, sino para que piensen en las cosas espirituales. Yo oro para que en el nombre de Jesús, asimismo como Josué y Caleb fueron dirigidos por Dios, para que también ustedes sean guiados por la persona del Espíritu Santo. Y yo oro para que su entrada y su salida sea de bendición, en el poderoso nombre de Jesús. Y yo reprendo todo espíritu de Amalek que quiere detener el llamado que tú cargas, y lo reprendo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que lo que Dios dijo acerca de ti se va a cumplir. Y yo declaro que en el nombre poderoso de Cristo Jesús vas a llegar a donde Dios decidió que tú ibas a llegar.